Ahora, la conversación. Entrevistamos a... El senador Ernesto Sanz, senador mendocino de la Unión Cívica Radical, y yo creo, bueno, con Rogelio lo he hablado, he estado hace 2 semanas atrás en Parque Norte, donde hizo una presentación, a mi juicio, sorprendente, ¿no? Sorprendente por la calidad de la gente, la cantidad de la gente, y un planteo modernizador del radicalismo. Ernesto, gracias por estar esta noche con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches, al contrario, gracias a ustedes por invitarme. Se impone casi por una cuestión de fechas preguntar tu balance de estos 10 años de kirchnerismo. Mira, a diferencia de quienes se ponen en los extremos calificando a la década como década ganada desde un extremo o década perdida desde el otro extremo, a mí me gusta en todo caso puntualizar los claroscuros y al final del camino terminar con el balance de que para mí ha sido una década desaprovechada o desperdiciada. La Argentina ha tenido en estos años, sobre todo al comienzo de la etapa del kirchnerismo, condiciones externas, condiciones internacionales y también algunas condiciones internas muy favorables. No cualquier país se encuentra, o no cualquier gobierno, se encuentra al comienzo de su gestión con cuestiones negativas en sí mismas, pero que a la vez significan algo positivo. Por ejemplo, un default que evita pagar deuda. Esto lo tuvo el gobierno de Kirchner. No cualquiera se encuentra con un proceso post-devaluación que trae mucho conflicto social, pero a la vez trae ventajas en la competitividad de la economía, la recuperación de la capacidad industrial ociosa, la competitividad en términos generales. Y no cualquier país se encuentra, como también se encontró este modelo al comienzo, con un boom de todo el sistema agrícola, agroexportador vinculado a la soja, con nuevas tecnologías, con el tema de siembra directa, el precio internacional y demás. Si vos pones todas esas cosas en la balanza, al comienzo de este modelo hubo recuperación de todos los índices, sobre todo si los medís después de la crisis del 2001-2002. El gobierno tuvo la inteligencia al comienzo de hacer algunos deberes hacia adentro que no son menores. Se preocupó mucho por el superávit fiscal, por el equilibrio de las cuentas públicas. Claro, ingresaba mucho dinero en ese momento. Se preocupó por mantener la balanza comercial superavitaria y se preocupó por mantener hasta algún punto el tipo de cambio competitivo, que eran los pilares que siempre el kirchnerismo mostró hacia adentro. Que ahora está demonizado, ¿no? Claro, ahora está demonizado, sí. Lo cierto es que si vos computás la década en periodos, hubo una primera parte que fue virtuosa y que fue positiva en términos generales, que tuvo resultados alentadores. Pero luego se empezó a borrar con el codo lo bueno que se había escrito con la mano, inclusive se empezó a despilfarrar esas ventajas que venían del mundo, y creo que hoy estamos, al final de la década, en un momento en donde, por culpa de los errores cometidos en esta última etapa, ya ni siquiera quedan aquellos pilares que el kirchnerismo exhibía como valiosos. Inclusive ya no queda... en algunas de las cosas que vos mencionás como, el arranque, hay cuestiones pendientes, porque el default sigue siendo una cuestión pendiente y no resuelta, ¿no? Sí, hubo en el medio una renegociación que te diría, en teoría fue exitosa en cuanto a la quita, pero que fue parcial, y el hecho de que sea parcial hoy nos coloca frente a cuestiones no resueltas, como es el juicio con los bonistas que no entraron. No, y además ahí no puede buscar plata. Bueno, pero justamente ahí está el tema de desaprovechar un contexto internacional inédito en términos de tasa de interés, el tema del Club de París. Fíjate que es una enorme contradicción que hoy estemos tratando la ley de blanqueo para atraer dólares, que significan un endeudamiento, porque esta vez el blanqueo trae premio, o sea, el blanqueo es con el pago de una tasa de interés, y no aprovechemos ir a buscar los dólares al circuito virtuoso de la economía, como sería un endeudamiento barato, cosa que están haciendo los demás países de América del Sur. ¿Y por qué no lo hacemos? En alguna época
se blandía como una suerte de símbolo del progresismo, porque no se quería endeudar, sobre todo con organismos internacionales, con el Fondo Monetario, la Banca Internacional, bueno, todas esas cosas que el kirchnerismo ha construido como una suerte de épica ideológica, que yo no creo en nada de lo que dicen. Pero ahora ya no tienen más excusa, y entonces ahora inventan lo de salir a buscar dólares debajo del colchón, de las cajas de seguridad o de vaya a saber dónde, y lo muestran como una virtud, cosa que no es ninguna virtud. Pero ¿no? Además, el gobierno plantea el desendeudamiento con organismos multilaterales o con el mercado financiero internacional, pero se endeuda con los jubilados, se endeuda con el Banco Central. No veo progresismo en eso. Fíjate que cuando yo estaba haciendo el balance de la década, uno de los pilares que fue el superávit fiscal, ¿en qué mutó o en qué se convirtió? Se convirtió al final del camino en que los recursos genuinos, cuando había superávit fiscal, se convirtieron en recursos artificiales. Primero la caja del ANSES, después el Banco Nación, después las reservas del Banco Central, y ahora han caído en el peor de los mundos, que es la maquinita de hacer billetes, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí es donde tenés vos un problema estructural serio. Y ese problema estructural no se corrige con parches, con paliativos y mucho menos con discursos progresistas. Bueno, ahí está después vinculado a la maquinita de hacer billetes, lo que me parece que son las deficiencias más duras que pasan por lo institucional, ¿no? Yo mencionaría el unitarismo fiscal. Y quiero recordar, porque a veces se nos pasa, hace más de 4 años que no tenemos defensor del pueblo de la nación, que es una institución de la Constitución. Pero vos fíjate que estamos hablando de la década desaprovechada en términos económicos, y por supuesto que coincido absolutamente, pero creo que hay alguna década perdida en términos institucionales. Bueno, eso me parece que ha habido un deterioro institucional muy grande, ¿no? En Argentina, en todo terreno, ¿no? En la justicia, en el federalismo, sí. En el avasallamiento del Congreso también. Digo, me parece que no ha quedado nada por empeorar en términos institucionales o republicanos. Cuando curiosamente la propuesta del 2007 era mejorar la calidad institucional, ¿no? Tenés razón, me sumo a ese análisis, y a veces cuando yo hablo de la década de desaprovechar lo digo más que nada en función de las oportunidades que hay alrededor de la Argentina que no se han podido aprovechar. Pero si vos te detenés nada más que en el tema institucional, creo que la calificación baja notoriamente y es perdida. ¿Y sabés con qué? Con un agravante. Desde hace mucho tiempo que uno viene insistiendo en los debates con el oficialismo, y el oficialismo a la vez viene escuchando voces de otros lugares del mundo, de que las medidas de tipo institucional, las medidas políticas, influyen en la economía mucho más que las propias variables económicas. Mira, yo esto se lo escuché decir a Ricardo Lagos en un coloquio de idea en el año 2009. Veníamos después del conflicto del campo y demás, y Lagos, con mucha prudencia, porque es un tipo muy prudente, se plantó ahí en el micrófono y entre las cosas que dijo esta frase, que la repito siempre: las medidas políticas institucionales influyen en la economía mucho más que las propias variables económicas. ¿Por qué? Hoy se ve en la Argentina que cuando el gobierno hace 5 años fue por los superpoderes, eso tiene un costo. Le quitó previsibilidad, le quitó reglas de juego, le quitó seguridad a la economía, y entonces eso ¿dónde impacta? En la cuenta de inversión. Los inversores, cuando miran el mapa de América del Sur, una América del Sur que es tentadora, que como muy pocas veces en la historia, hoy es un lugar tentador para hacer negocios, para generar desarrollos y demás, no nos miran a nosotros, miran a Pepe Mujica, que tiene dólares hasta el cuello, que desde una izquierda muy inteligente, desde un progresismo en serio, dice los otros días que le sobran, está rebosante de dólares, y que no entiende cómo del otro lado del charco nosotros estamos tan desesperados de dólares. Bueno, ¿por qué lo que ofrece Pepe Mujica? Previsibilidad, normalidad, seriedad, instituciones que funcionan. Y estamos hablando de Uruguay, al cual la Argentina, siempre con esa suerte de soberbia que tenemos, la mirábamos de reojo, ¿no? Y digámosle que eso repercute, digámosle a la gente que eso repercute directamente en su calidad de vida. La Argentina es el único país de la región, el único, que hoy no puede mostrar en números de desempleo cayendo, ¿no? Es el único país de la región. Toda la región sigue achicando el desempleo, menos la Argentina. Enseguida vamos a tener una charla con Luis Rapoport, y supongo que esas cosas vamos a hablar. Les voy a contar, ya que estamos hablando de relación con los vecinos. Ustedes saben que yo, como mendocino, tenemos los mendocinos una relación con Chile muy especial.
Mirá lo que está pasando hoy con la industria mía, la industria madre de mi provincia, la vitivinicultura, que ya no se trata solo de que las inversiones vienen a Chile y no vienen a la Argentina. Ahora hay inversiones chilenas que en su momento vinieron a la Argentina, te cuento, bodegas, concretamente bodegas, que en la etapa final del proceso vitivinícola, que es la etapa del envasado, o sea, el embotellamiento, el etiquetado, el corcho, el embalaje y demás, la etapa final, ahora se la están llevando a Chile. La tenían en las bodegas en Mendoza y esa etapa final que genera mucha mano de obra se la llevan a Chile. ¿Cómo hacen? Cuando llega el punto del vino ya elaborado a granel, lo meten en grandes tanques, cruzan la cordillera y toda la industrialización la hacen en Chile. Antes la hacían en la Argentina. ¿Sabes cuántos puestos menos de trabajo significa eso? Entonces ya no se trata solo de que no vienen inversiones. Lo que se trata ahora es que inversiones que están empezando a modificar su esquema productivo. Recordémosle a la gente que estamos hablando con Ernesto Sanz, por más que tiene una voz muy conocida. Es bueno recordarlo. Y hablando de inversiones que se van, una para Mendoza que debe haber dolido mucho es la de Vale, ¿no? Sí. Estamos hablando de que con el blanqueo, seguramente gran parte de eso ilegal, estaríamos en el mejor de los casos trayendo 4.000, 5.000 millones de dólares, y Vale, o la inversión de Vale de minería en Mendoza, eran por lo menos 6.000 millones. 6.000 y pico, sí, un verdadero dislate, ¿no? Un verdadero disparate, sí, un verdadero disparate, que para colmo tenés que bancar que en el debate parlamentario ahora te tratan de explicar esto diciendo que la verdadera razón por la que se fue Vale es porque el precio del hierro, que es su fuerte en el mundo, había bajado y que además tenía un juicio en contra en Brasil, que la Corte Suprema de Brasil los condenó. Mira, la verdad es que Vale se fue porque no hay condiciones macroeconómicas en la Argentina para sostener una inversión que alcanzó primero un presupuesto de 6.000 millones de dólares y que luego, fruto de la inflación en dólares que hay en la Argentina, se le fue a primero 8.000, después a 9.000 millones de dólares. Además del tema de la rentabilidad, yo tuve mucho contacto con ellos, no tenían resuelto el problema logístico y el problema de provisión de energía. O sea, no le garantizábamos a la empresa la provisión de energía necesaria para extraer y mirá que, el potasio. Si vos me escuchaste, Emilio, en el discurso ese de Parque Norte con que arrancaste el reportaje, yo pongo el ejemplo de Vale como un ejemplo de integración del sector público y del sector privado, no solamente en la extracción de recursos, sino también en la inversión en infraestructura, porque Vale se comprometía a hacer 400 kilómetros de ferrocarril que el Estado hoy no los hace. Toda la Patagonia. Que el Estado hoy no los hace y lo hacía una empresa privada, pero además al final del camino se comprometía a prácticamente duplicar el puerto de Ingeniero White en Bahía Blanca. O sea, 2 obras de infraestructura que te quedan, que son para el país, que generan un desarrollo espectacular y que eran la conjunción del capital privado con el sector público. Bueno, hoy no hay empleo, no hay inversión, no hay dólares de Vale, no hay ferrocarril, no hay puerto, no hay sales de potasio, no hay nada. Bueno, Ernesto Sanz ayer también almorzó en la mesa de los martes del Club Francés, una mesa mayoritariamente de peronistas, y tuvo una frase que me impactó mucho, que dijo: aprendimos de Ricardo Alfonsín a no ser gorilas. De Raúl Alfonsín, sí, a no ser gorilas. Habrá sí, la aclaración vale. Pero más allá de mi furcio, la pregunta es, ¿todos en el radicalismo aprendieron eso o todavía hay gente que se resiste? ¿Cómo está eso? ¿Y cómo se prepara el partido frente a estas elecciones de octubre? Hablemos un poquito de la política inmediata ahora. Hablé de mi generación. Mi generación fue marcada a fuego por Raúl Alfonsín. Yo pertenezco a la juventud de los 80, que después de haber pasado por la universidad en la época del proceso, sin actividad política, se lanzó a la política allá por el 81-82 y que, bueno, se incorporó, muchos de mi generación nos incorporamos al radicalismo. La imagen de la juventud que el peronismo traía por aquellas épocas era la de la violencia de los 70. El discurso de Alfonsín era un discurso englobante, era un discurso pacificador y a la vez entusiasmante para la construcción de una Argentina nueva. Y en ese caso no había exclusiones, no era un discurso anti. Por eso es que digo, Alfonsín nos enseñó a no ser gorilas. Las diferencias y las antinomias del pasado entre peronistas radicales o peronistas y antiperonistas a nosotros no nos marcó. Y me parece que eso está muy bien porque
cualquier dirigente político que quiera construir una mayoría para gobernar en la Argentina, fíjate, digo para gobernar, no para ganar una elección, sino para gobernar, tiene que computar que el peronismo es un dato esencial y casi te diría incontrastable de la realidad política argentina. Y vos tenés que ir a buscar votos peronistas para que te voten, porque si no difícilmente ganes, y después tenés que tener también acuerdos con el peronismo, estoy hablando con el buen peronismo, para gobernar la Argentina. Y el que no entienda esto, me parece que vive en otro país, ¿no? Y vos ves, además de la mano de la elección del Consejo de la Magistratura, la posibilidad de sumar, aunque sea para las primarias, a un frente mayor de la oposición, aquellos que más o menos tienen una visión parecida de los errores de este gobierno y del norte que tiene que tomar el país en el futuro. Mira, porque digo, la magistratura de alguna manera también te obliga, ¿no? Si prospera judicialmente a... Creo que el gobierno ha cometido un grave error con el tema de la magistratura, más allá del error de haber planteado una ley inconstitucional, pero dejando de lado esa cosa gruesa, el gobierno ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que la oposición logre una lista de unidad para la categoría de consejeros de la magistratura. Yo no quiero hablar mucho de esto en estos días porque la verdad que pareciera como que los opositores ya hemos resignado la batalla jurídica o judicial por la inconstitucionalidad. Y yo creo que ese es el plan A. El plan A es ir a la justicia para que la justicia haga lo que tiene que hacer, que una ley groseramente inconstitucional sea declarada como tal. Ahora, si ese plan A fracasa porque la justicia no lo entiende así, ahí la oposición se tiene que poner las pilas para hacer una lista conjunta, y me parece que es un avance en un escenario muy atomizado de la oposición que me parece que hay que revertir porque le hace el caldo gordo al gobierno que mientras tanto hace su juego, ¿no? Ernesto Sanz, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche aquí en Radio El Mundo, y antes de junio y de las primarias seguramente volveremos a conversar, ¿eh? Tengo tiempo porque no soy candidato, así que me podés invitar cuando quieras, me pueden invitar, ha sido un gusto enorme y saludos a toda la audiencia.